Hola, ¿qué tal? Estamos viviendo un momento de gran incertidumbre económica. Con una inflación disparada, el Banco Central Europeo ha decidido una subida de tipos, la mayor de la historia en la zona euro. Y ese incremento tiene un efecto directo, el alza en el precio de las hipotecas. ¿Cómo va a afectar esto a la economía de las familias? ¿Y cómo está repercutiendo en el mercado inmobiliario? Pues son preguntas que vamos a intentar responder hoy en el análisis. Si usted está pensando en comprar o vender una casa o tiene una hipoteca, no se pierda lo que tienen que decir hoy nuestros siguientes invitados. Ellos son Julio de Fuentes, gerente de la inmobiliaria Finval. Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y Guillermo Domínguez, que es director de la asesoría financiera Tresis en Castilla y León. Guillermo, también muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias a vosotros. Y vamos a comenzar poniéndonos en situación. Llevamos 2 subidas de tipos en los últimos meses para tratar de hacer frente al encarecimiento de los precios. Eduardo, cuéntanos. Esa es la consecuencia, Pilar, pero detrás hay una decisión histórica para contrarrestar, como decíamos, la subida de los precios y también contrarrestar y evitar el debilitamiento del euro. El 8 de septiembre, el Banco Central Europeo decidió subir los tipos de interés 75 puntos básicos. Es el mayor incremento en algo más de 20 años de esta institución europea, así que los tipos de referencia quedan desde el 14 de septiembre en el 1,25%. ¿Cómo incide esto en nuestras hipotecas? Bueno, pues se imaginan con una subida del Euribor que al día siguiente ya superó el 2%, parece que va a ser la media de septiembre porque ya estamos en el 2,4%, con el consiguiente encarecimiento generalizado de las cuotas que tenemos que pagar en nuestras hipotecas, especialmente atención a ese tipo fijo que siguen siendo la mayoría. En el pasado mes de junio se inscribieron en nuestro país prácticamente 43.000 hipotecas, 7 de cada 10 a un tipo de interés fijo, el resto a tipo variable, así que ahora muchos se plantean cómo modificar las condiciones de su contrato ya sobre la marcha. Gracias, Eduardo. Así que con esta situación, bueno, pues la primera pregunta, Guillermo, bueno, pues me parece bastante oportuna, a ver si tú estás en esa línea o no. ¿Es el mejor momento para comprar ahora una vivienda, una casa? Yo diría que el mejor momento seguro que no. Buen momento yo diría que tampoco. Desde luego como inversión descartadísimo. Y no solo por el momento de compra, que a nivel de precio probablemente es muy alto. Tengamos en cuenta que siempre que sea una vivienda de nueva construcción, pues bueno, no hay otro incremento adicional, pero si es una vivienda para reformar, añadámosle el coste de una reforma que hoy por hoy también está disparado por el incremento que ha habido en los materiales, en la mano de obra, que es importantísimo. El sector de la construcción es uno de los que más está sufriendo el incremento de costes o de salarios en la mano de obra por esa escasez de mano de obra que hay. Entonces, al final, buen momento para comprar yo creo que no lo es. Si a eso le añadimos las perspectivas del sector inmobiliario a futuro, que desde un punto de vista financiero o como economistas pues no vemos nada halagüeñas. Hay un tema de envejecimiento poblacional que puede que en un momento determinado genere una inversión de la pirámide y que haya un exceso de parque inmobiliario frente a una escasez demográfica, ¿no? Entonces, bueno, son muchos factores que, desde luego, buen momento, buen mejor, no es. No es. ¿Para comprar y para vender? Otra cuestión es que alguien tenga que comprar por necesidad, pues un matrimonio que se acaba de casar o que se va a casar en breve, pues lógicamente tendrá la ilusión de tener su propia casa y tendrá que comprar. Respecto a temas de costes, de tipos de interés, etcétera, probablemente veremos una relajación no antes de los próximos 12 meses, pero probablemente a partir de ahí todo vuelva a normalizarse ligeramente, poco a poco. Entonces, bueno, quien pueda esperar, quien esté pensando en cambiar de vivienda, pues por situaciones, por tema de necesidad en cuanto a la situación urbanística, ¿no? Quiero estar más cerca del colegio de mis niños, quiero estar más a las afueras para tener más calidad de vida, o necesito una habitación más porque se me ha quedado pequeña en la casa, en fin. Quien lo vaya a hacer voluntariamente, yo le diría que espere. Quien lo plantee como inversión, le diría que no lo haga. Y que lo haga por necesidad y tenga que ser imperativo ahora mismo, pues es que no queda otra. Guillermo, y para vender, porque esos tipos de interés parece que están afectando o van a afectar a los precios y esos precios podrían bajar en los próximos meses. ¿Para vender una casa? Yo para vender diría que sí que es buen momento. Por supuesto, si tenemos activos inmobiliarios como inversión,
es muy buen momento. Además, ahora que mucha gente lo que empieza a tener son dificultades de liquidez, es una forma de tener liquidez. Nosotros, desde el punto de vista financiero, siempre decimos, ojo cuando inviertes en inmobiliario porque renuncias a liquidez. Y si dentro de X tiempo, imagínate que has invertido en un piso de 150.000 euros, pero te hacen falta 30.000, no puedes trocear el piso y vender solo el baño, solo la cocina, para tener esos 30.000 que necesitas. Entonces, ahora que mucha gente, a muchas empresas, a muchas familias les va a empezar, o nos están restringiendo la liquidez y les va a empezar a escasear el dinero en el bolsillo, pues es buen momento para hacer liquidez, pero además a nivel de precios de mercado, que el mercado está alto, yo creo que es un buen momento para aprovechar, vender, hacer beneficios y deshacerse de ese riesgo inmobiliario y de esa iliquidez que pueda tener una familia. Julio, me imagino que con la primera parte, bueno, pues por tus intereses profesionales, bueno, pues no sé si estás muy de acuerdo o no, pero ¿cómo lo ve el mercado inmobiliario esta subida de tipos y cómo se está afectando? Pues evidentemente lo ve bastante diferente a cómo lo ven los economistas, ¿no? El mercado en este momento sigue una estabilidad bastante razonable. Desde el final de la pandemia nosotros estamos viviendo un momento dulce, actualmente incluso superior, muy probablemente como consecuencia de esa subida de tipos que se esperan. Y entonces hay mucha gente que la toma de decisiones de la compra la está acelerando, incluso instados desde las propias entidades financieras, porque cuando uno va a solicitar una hipoteca y le da unas condiciones, esas condiciones tienen un tiempo de validez. Por lo tanto, si no compra la casa en ese tiempo, muy probablemente se van a ver afectados esos tipos, ¿no? Y van a subir. Entonces, lo que estamos detectando nosotros es una aceleración a la hora de tomar la decisión de compra. Tampoco es una aceleración para evitar posible incertidumbre de cara al futuro. Efectivamente. O sea, lo que está viendo la gente es que todavía los tipos de interés son muy bajos. O sea, estamos hablando, hablaba tu compañero, del Euribor al 2%. Lo que es ilógico es que estén las hipotecas a tipo fijo, como se han estado dando hasta el mes pasado, al 1% a 30 años. O sea, eso es completamente ilógico. Pregúntale si no al que tiene el dinero en el banco qué le parece esa situación, ¿no? Entonces, el tipo al 2% me parece muy razonable, incluso al 3%, y me atrevería a decir al 4%. Seguro que hay algunos de nuestros televidentes que tienen ya determinadas edades, incluso más que la que puedo tener yo. Pregúntenles a esos señores cómo pagaron sus primeras viviendas, a qué tipo se pagó esa primera vivienda. Supongo que cuando le hablas ahora de un 3, de un 4% se reirán, porque todos ellos tienen su casa, la tienen pagada, han estado amortizándola durante 20, 25 años y están viviendo tranquilamente en sus viviendas. Con relación al tema de la inversión inmobiliaria, estoy totalmente en desacuerdo con mi compañero por una sencilla razón. ¿En dónde invertimos entonces? ¿En la bolsa? Todo el que ha comprado una casa, y llevamos 2, 3 años, insisto, con un momento muy dulce al respecto, compra una casa, hace una inversión fuerte, como decía nuestro compañero, no tiene grandes rentabilidades, porque estamos teniendo rentabilidades entre el 2 y el 5%, pero son rentabilidades estables. Estamos hartos de ver todos los días en las noticias, las rentas están subiendo, la renta en Madrid está por encima de una media de 1.000 euros, Valladolid y Castilla y León no son estas grandes ciudades, pero lo que es evidente es que en ciudades como Valladolid, como Salamanca, como Burgos, encontrar una vivienda por debajo de 400 euros al mes es imposible. Hago la siguiente pregunta. Un señor que tiene 50 o 60.000 euros en el banco, sé que serán pocos los que los tengan, puede comprar una vivienda y le va a dar 400 euros al mes. Pregúntele a ese señor cuánto le ha estado dando el banco durante los últimos años por tener 40, 50, 70.000 euros. Sí, se ha penalizado el ahorro, ¿no?, en todos estos años. Quizá luego más adelante, si tenemos tiempo, podemos hablar de ello, porque es otra de las consecuencias, claro, de los tipos de interés, ¿no?, que se pueda abrir un poco la mano a que haya más beneficios a esos ahorradores. Julio, te iba a preguntar, dices que, bueno, no estáis viendo un estancamiento en la venta y en los precios. ¿Estáis viendo que los precios se estén estancando? Vamos a ver, los precios de momento están estancados, efectivamente. Venimos de un proceso evolutivo de precios al alza, llevamos ahí más o menos este último año, y sí es cierto, como estamos comentando aquí, que muy probablemente lo que se espera puede ser una pequeña bajada de precio como consecuencia de que se va a complicar más el poder comprar, ¿vale?
pero no porque el mercado nos esté alertando al respecto, más bien todo lo contrario, nosotros seguimos a un ritmo de ventas bastante alto. En todo caso, parece ser que no se espera una caída de ventas, ¿no? Si acaso una ralentización, ¿no?, de esas ventas. Desde luego es lo que se espera. Vale, pues vamos a analizar algunos datos que hemos encontrado sobre el precio de la vivienda en Castilla y León. Vamos a verlo, precios que apuntan a que nuestra comunidad es una de las más baratas, Eduardo. Sobre todo esa disminución es mayor comparándola con los precios máximos de la crisis inmobiliaria de hace 15 años. El precio medio de la vivienda en Castilla y León es hoy casi un 40% más bajo que entonces, que en la burbuja previa a la crisis del año 2008. En la primera mitad de este año, el metro cuadrado se pagaba de media a 1.410 euros. Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma de nuestro país, más económica, por tanto, detrás de Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura. Es ese 38% menor, decimos, que en mayo del año 2007. Y casi un 2% más barato ese suelo que hace exactamente un año. Por provincias, ahora mismo las más caras para adquirir una vivienda, lo mencionaban los expertos, son Salamanca y Valladolid, con esos en torno a 1.500-1.600 euros el metro cuadrado. Las más económicas son Ávila y Zamora, que tienen el metro más económico, entre 1.000 y 1.100 euros el metro cuadrado. Bueno, pues ahí están los datos. Julio, ¿confirmáis en el mercado inmobiliario que efectivamente Castilla y León está por debajo de esos precios tope que alcanzaron en la anterior burbuja inmobiliaria, en la de 2007? Sí, Castilla y León se ha caracterizado históricamente porque no es una comunidad cara. Puede haber, sí que es cierto, ciudades o ubicaciones concretas en las que evidentemente el precio puede ser un poquito más alto, ¿no? No estoy tan de acuerdo con ese 38% que comentaba tu compañero, porque siempre hay que extrapolar un poco los porcentajes. Son porcentajes a nivel general, es decir, en Valladolid, claro, me imagino en que habrá Burgos, diferencias entre ciudades. Efectivamente. Y dentro de cada ciudad pues hay barrios que a lo mejor pues han tenido una evolución de precio diferente. Yo no creo que haya esa diferencia tan marcada del 38% en estas ciudades, pero sí que es cierto que a lo mejor hay otras en las que podría estar por encima. Sí. Igual me imagino que la diferencia entre comunidades autónomas, ¿no? No es lo mismo hablar de Castilla y León que, por ejemplo, hablar de Madrid o Cataluña. Bueno, pues en esta situación y en este contexto, Guillermo, alguien se estará preguntando en su casa, ¿qué nos interesa más en este momento? Si tenemos que contratar una hipoteca variable o una hipoteca fija. Bueno, como en todo, depende de qué tipo fijo te ofrezcan y depende de qué spread a incrementar versus el Euribor te ofrezcan también. Si, por poner un ejemplo, te ofrecen un tipo fijo al 2% y la alternativa tipo variable es Euribor más 0,50, pues a día de hoy vas a empezar pagando los primeros 12 meses con el Euribor al 2,30, vas a pagar un 2,80 y con el fijo vas a pagar un 2. Depende de cuáles sean entonces tus expectativas de evolución del Euribor a medio y largo plazo, las tuyas o consultadas con un experto. Hombre, si te ofrecen un tipo fijo hoy al 3% y con el Euribor más 0,50 estás pagando los 12 primeros meses un 2,80, pues te invita a empezar con la hipoteca tipo variable, pero si el Euribor sigue subiendo, pronto estarás también por encima del 3. Entonces, al final, a día de hoy, desde luego depende de qué alternativas te ofrezcan en ambos sentidos. Yo creo que a día de hoy, pues si uno consigue un tipo fijo razonablemente bajo, que como decía Julio, al 2% es verdad que en este contexto no es descabellado. Obviamente no podemos comparar el contexto actual con el contexto de los últimos 40 años, porque también hemos vivido con otras inflaciones. Entonces, si ahora le preguntamos a la gente si está dispuesta a vivir los próximos 40 años con la inflación acumulada de los últimos 40, probablemente nos van a decir que aunque tengan tipos más altos o los depósitos nos paguen más, al final cuando un depósito pagaba un 3 y la inflación era un 3, tu incremento de poder adquisitivo era 0. Te pagaban más en términos nominales, pero en términos reales tú ganabas lo mismo, o sea, ganabas 0. Entonces, si nos hiciesen esa pregunta, creo que nadie querría que sus inmuebles se revalorizasen muchísimo por el hecho de que la inflación haya sido altísima. Pero bueno, dicho eso, con las expectativas que manejamos a día de hoy de los tipos de interés, pues habría que ver cuándo en algún momento estaríamos empezando a pagar con un tipo variable menos que con un tipo fijo. Y es difícil a 5 años, 10 años vista. Entonces ya cualquier persona, insisto, hay que ver los precios, ¿no? Pero las ofertas que te hagan. Pero a día de hoy yo probablemente lo que haría sería coger una hipoteca tipo fijo intentando negociar el menor posible.
Y sabiendo, todo el mundo debería saberlo, que en cualquier momento uno puede renegociar con su entidad y sobre todo puede solicitar una subrogación de acreedor, hablar con otra entidad para que le mejore las condiciones, solicitárselo a su banco probablemente lo va a contraofertar, con lo cual si a 5, 6, 7 años vista el Euribor vuelve a bajar, pues a lo mejor con una hipoteca variable pasamos a tener menos costes, negociémoslo en su momento. Claro, que hablas de costes, claro, hay que decir que hay gastos asociados, ¿no? A la hora de Obviamente, buscar otras fórmulas. haciendo esa operación hay una serie de gastos. Desde que se reformó la ley hipotecaria, los gastos que asume el comprador son prácticamente la tasación, el resto lo asume el banco. Obviamente el banco en el que tienes tu hipoteca vigente puede tener, depende de lo que hayas firmado, una comisión por subrogación y demás. Bueno, eso hay que verlo, pero probablemente no sean unos costes excesivamente altos, porque además esa comisión también por la reforma de la ley hipotecaria se limitó. Entonces probablemente los costes no van a ser excesivamente altos y pueda merecer la pena hacer la operación. Yo empezaría con la opción más barata a día de hoy y si las condiciones cambian, pues entre las dos que nos ofrezcan, fijo y variable, pues tenemos tiempo para cambiar. Esto, una hipoteca nueva. Quien lleve 15 años de hipoteca, en una hipoteca 20 años y ya solo le quedan 5, ya casi no está pagando intereses. Prácticamente lo que está haciendo es amortizar, con lo cual a día de hoy que no le preocupe tanto esa subida de tipos de interés, pues porque está en el final de la vida de su hipoteca y prácticamente no le va a impactar esta revisión de tipos. Porque ahora mismo, con esta subida de tipos, Guillermo, una hipoteca media, ¿cuánto puede suponer de más que estemos pagando? Insisto, depende del momento en el que estemos de la hipoteca y los intereses y las cuotas, los años que nos queden por pagar. Si hablamos de una nueva, pues por ejemplo, una hipoteca media española que pueden ser unos 150.000 euros, un incremento del 1% respecto a haberla hecho en agosto o hacerla ahora, estaríamos hablando de unos 75 euros de mayor cuota en la nueva que en la de hace un mes. Eso al año serían unos 875 euros y si lo comparamos con septiembre del 21, hace un año cuando los tipos todavía, el Euribor todavía estaba negativo, el incremento ha sido de un 2,5. Desde el menos 0,50 al 2% ha sido un 2,5. Eso llevado a una hipoteca de 150.000 euros, pues quiere decir que una hipoteca nueva hoy cuesta 175 euros más al mes, 2.100 euros al año más que una hipoteca formalizada en septiembre de 2021. Claro, esto de la subida de los tipos de interés afecta a las hipotecas, pero me imagino que también va a endurecer las condiciones en las que los bancos van a ofrecer esos préstamos, ¿no? Los bancos llevan mucho tiempo endureciendo las condiciones. De hecho, pensemos, y mucha gente lo habrá experimentado, que su banco le ha llamado no hace tanto para decirle que le iba a cobrar por el dinero que tiene en cuenta. Los bancos están inundados de liquidez desde hace muchos años, desde que en el año 2014... Han aprendido de la experiencia anterior. El Banco Central Europeo redujo a cero y luego a negativo los tipos de interés. Ha llegado a haber un momento, varios años, en los que los bancos tenían que pagarle al Banco Central Europeo un 0,50 por tener el dinero en su balance. Eso el Banco Central Europeo lo hacía para penalizar a los bancos que el dinero estuviera parado, porque lo que estaba haciendo el Banco Central Europeo era inyectar liquidez en el sistema y decían, oye, no te lo quedes tú en tu balance, préstalo, dalo vía hipotecas, dalo vía préstamos, hazlo llegar a la economía. Pero claro, los bancos cogieron mucho miedo en la anterior crisis a la morosidad y a la solvencia y preferían no prestarlo y pagar ese 0,50 que luego nos han terminado repercutiendo a prestarlo y asumir el riesgo de morosidad. La morosidad a día de hoy no es alta, de hecho estamos en niveles muy bajos comparado con la última década. Que podamos ver esas situaciones de desahucios que hubo en la anterior. Esta crisis no tiene que ver nada en ese sentido con la anterior porque no es una crisis financiera en ese sentido inmobiliaria, pero sí que es verdad que los bancos han endurecido mucho la facilidad de crédito de préstamo, ya no se lo dan tan fácil a la gente y por tanto, por eso se ha reducido la morosidad. Entonces, no hay riesgo de que se incremente la morosidad porque la calidad del crédito que están dando los bancos cada vez es mayor, es más pero seguro. Dificulta el acceso a ese crédito. Y en medio de este debate de las hipotecas, pues surge desde el ámbito de la política la idea de topar de forma temporal el precio de las hipotecas variables. Eduardo, cuéntanos. Una propuesta que vino de quien poco antes había propuesto también topar el precio de los productos básicos de Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno. La formación morada planteaba un tope temporal a la subida de las hipotecas variables para familias vulnerables. Además de enviar esa propuesta al PSOE, también la registró, dio un paso más y la registró en el Congreso de los Diputados en forma de proposición de ley y aprovechaba para pedir otra vez a la parte socialista del Gobierno que negocie y que acepte su planteamiento para reducir de esta manera hasta en 150 euros las cuotas mensuales.
al bajar el diferencial a un 0,1, esos contratos hipotecarios siguen revertiendo pequeñas ganancias para el banco que ha firmado ese contrato. Se evita que las familias puedan caer en riesgo de exclusión y también se evita que pueda agravarse la situación de esas familias. Las reacciones a la propuesta se produjeron en todos los partidos del arco parlamentario. Los socios habituales del Gobierno creen que la medida se queda corta. Enfrente, en la oposición, el PP cree que Podemos vende humo y en el seno del Gobierno, la ministra de Hacienda responde que en materia hipotecaria ya hay un marco jurídico. Hay un marco regulatorio que es de obligado cumplimiento para todo y por tanto ese marco regulatorio siempre hay que respetarlo. Lo dijimos cuando hablamos de la cesta de la compra, lo decimos cuando hablamos de la hipoteca, pero eso no es óbice para que efectivamente el Gobierno siga trabajando. Bueno, pues por añadir otro dato más, esta mañana en la sesión de control del Gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño decía que sí que están teniendo contactos estos días con el sistema financiero, con la banca, para ver cómo y de qué manera pueden apoyar a aquellas familias que en un momento dado, bueno, pues no puedan pagar su hipoteca. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Julio, este tope a las hipotecas? Bueno, yo en principio todo lo que sea excesiva intervención estatal, pues a priori no me gusta, ¿eh? Cuando se han producido estas cuestiones, a la larga los resultados han sido más bien negativos, punto 1. Punto 2, parece que a la ministra ha puesto algo de cordura. Hay un marco jurídico regulatorio que es de obligado cumplimiento, sino qué seguridad jurídica tenemos todos, ¿no? Si cuando una persona tiene un negocio, el Gobierno, el Estado, le limita sus beneficios, ¿quién va a querer montar un negocio en este país, ¿no? Los bancos no dejan de ser un negocio a gran escala. Entonces yo en principio todas esas intervenciones estatales sinceramente no me gustan. Claro, visto desde el punto de vista de los ciudadanos, como ciudadano, si me paga usted la hipoteca estaré encantado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que tenemos que ser coherentes un poco con nuestro sistema jurídico y con nuestro sistema comercial. Guillermo. Bueno, como decía Julio, lo bueno de todos estos globos sonda que lanzan muchas veces ciertos partidos o parte del Gobierno es que jurídicamente no se sostienen. Lo malo es que a la ciudadanía le meten mucho miedo y a las empresas ni te cuento. Entonces ese riesgo jurídico a la inversión extranjera le paraliza a la hora de venir a España. En concreto sobre esta medida, bueno, hay una cuestión. O sea, si hay un sector que en este contexto está teniendo ingresos mayores a los habituales, es el sector público. Cobrando el 21% sobre bienes que están más caros, ese 21% es mayor, cobrando el 4% incluso en otro tipo de bienes y sobre rentas más altas un IRPF constante que no se ha deflactado, pues esos ingresos son mayores. Por tanto, si hay un sector, me hace mucha gracia cuando acusan a que las eléctricas están teniendo ingresos excesivamente altos o ahora la banca, ¿no? O sea, pero si los primeros que... Entonces, si se topa la administración y da ejemplo con eso, o de alguna... Vamos, si se topa como dicen ellos, que no existe ese verbo, pero si en algún momento ellos se limitan o se ponen coto a ese gasto público y empiezan a reducir, por ejemplo, el propio gasto de gobierno y demás, pues a lo mejor a partir de ahí empezamos a escucharles los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, perdón, Pilar, o sea, es que al final cualquier negocio al que le limites un precio es libre de no ofrecer ese servicio. Bueno, o no ofrecer sí que hay ese muchas producto. condiciones en el mercado ahora mismo, ¿no? para optar por unas fórmulas o por otras. Pues se nos han pasado ya los 25 minutos. Muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias, Guillermo, por haber estado en el programa. Hemos intentado arrojar algo de luz. No sabemos a ciencia cierta cómo va a comportarse el mercado en los próximos meses, pero se intuye que seguirá reinando la inestabilidad económica. Desde luego no estamos en la situación de la burbuja inmobiliaria de 2007, pero habrá que seguir muy de cerca la evolución. Hoy hemos intentado dar algunas claves, mañana más. Gracias por estar ahí, hasta mañana.